Paula Gione es licenciada en Psicología, profesora para la enseñanza primaria con 15 años de ejercicio en escuelas primarias. Además, es maestranda en Antropología Social y Política en Flaxo. Actualmente se desempeña como integrante del equipo pedagógico de la Dirección Nacional de Primaria del Ministerio de Educación. Es profesora de enseñanza de las ciencias sociales en institutos de formación docente y asesora en el área en escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero pido disculpas, dando cuenta un poco de la complejidad de la vida social, se me complicó llegar al auditorio. Bueno, en principio pensaba, junto con Raquel, cuando armábamos el cierre de esta cátedra en su segundo año, que esta clase es balances y perspectivas en relación a las ciencias sociales, y pensaba particularmente en algunas cosas que ocurrieron y que fueron dichas por Raquel en su exposición anterior, y que estuvimos pensando con algunos problemas que aparecieron en relación al área en particular, y sobre todo pensar que cuando uno hace un balance, ese balance en general es subjetivo. Uno toma todo lo que escuchó en relación a este año, la cantidad de conceptos que se vertieron en cada una de las clases, lo que estuvimos pensando en relación a la escuela, y bueno, en función de eso uno hace una interpretación y una selección propia. Y en ese sentido, cuando pensaba, bueno, a ver, de qué manera poder integrar alguna de las clases que me tocaba integrar, pensaba cruzarlo de alguna manera con la propia práctica, ¿no? Con la práctica en la escuela, con la práctica con docentes en formación y con las experiencias que podemos ver en cada una de las jurisdicciones en donde trabajamos. Y se me ocurrió problematizar estos conceptos o estas ideas en tres ejes. Fundamentalmente porque a lo mejor son algunas de las cosas que pensé que aparecen con mayor relevancia en el área de la escuela. Un primer eje se me ocurrió que podía ser pensar en las características del objeto de estudio de las ciencias sociales, como problematizado de alguna manera desde la mirada de por qué a veces resulta tan complejo pensar o planificar ciencias sociales desde una mirada explicativa o una perspectiva crítica. Otro eje que se me ocurrió es también problematizar la selección de contenidos curriculares, que se trabajó bastante en las clases 2 y 3. Hoy nos acompaña Silvia Tabacman, de la que tomé algunas, voy a parafrasear algunas de sus ideas. Y también pensarlo en clave de nosotros como docentes, cómo pensar la selección de los contenidos curriculares, de lo que se trabajó en esas clases. Y se me ocurrió un último eje que no estuvo explícito en algunas clases en particulares, pero sí, en alguna clase en particular, pero sí en muchas de las clases, que tienen que ver con los recursos y los materiales que los docentes usamos. Particularmente en la clase 5 trabajamos con Samba, y también se presentaron en las clases 2 y 3 cuestiones que tienen que ver con los manuales, con los libros de texto y también con materiales que tenemos a disposición en muchos de los sitios que aparecen en cada una de las páginas de los ministerios, y que muchas veces o no aprovechamos o no sabemos cómo utilizar, o los pasamos de manera cruda sin tamizar una interpretación o un trabajo allí. Y me pareció interesante por ahí entrar a cada una de las clases en relación a estos tres ejes. Voy a empezar por el primero, que tiene que ver con las características del objeto de estudio. Y en realidad es un eje que a mí me movilizó bastante, sobre todo con la primera clase, en donde Alejandro Gimson trabajó algunas cuestiones que tienen que ver con las ciencias sociales, y arrancó diciendo algo así como que él iba a referir a estas dos palabras, ciencias sociales, ¿no? Y al mismo tiempo la manera en que en el mundo y en la escuela se entienden cuando se juntan. Y acá apareció algo interesante, porque algo que circula bastante en la escuela tiene que ver con que algunas veces hay como cierta sospecha de que las ciencias sociales no son ciencias, que tiene que ver con lo cotidiano, algo de lo que trabajó Raquel recién, y muchas veces de que para dar ciencias sociales no hay que estudiar, no hay que saber, porque todos vivimos en el mundo social, con lo cual algo del sentido común pareciera que podría otorgar cierto criterio de enseñanza, y cosa que no pasaría a lo mejor con las ciencias naturales. Un maestro me dijo, para dar ciencias naturales hay que saber, para dar ciencias sociales
Y bueno, hacemos lo que podemos porque estamos en el mundo social. Pareciera que el debate o la simple opinión ya daría cuenta de trabajar el objeto de conocimiento social. Y a lo mejor algo de lo que circula ahí, que trajo Alejandro Grimson, es esta idea de que hay un único método científico, digamos. Pareciera que esta idea del positivismo, de que el método científico es aquel que pudiese trabajar sobre la observación, la comprobación, algo que tiene que ver con las ciencias naturales y que además se muestra de alguna manera como una única verdad, algo objetivo, que está ahí y que nadie puede dudar de que es así. Y también hacía una distinción interesante en esta falsa dicotomía entre las ciencias duras y las ciencias blandas, como pareciendo dejar en un lugar a las ciencias duras, que son aquellas que pueden ser observables como las ciencias naturales y que llevan adelante como ciertas certezas que las ciencias sociales no tienen. Y me gustó un ejemplo que utilizó, que por ahí nos impone a nosotros a pensar algunas cuestiones y desmitificar esta idea dentro de la escuela, que es que, bueno, si hablamos de certeza, las ciencias sociales tienen algunas certezas que están vinculadas con los principios explicativos del objeto de estudio, y es, por ejemplo, que se sabe con certeza que no existen sociedades ni existieron sociedades en el mundo que no tengan conflictos, donde no exista la desigualdad, donde no aparezca la intencionalidad diferente de sus actores sociales que justamente llevan adelante este conflicto. Y digamos, eso constituirían ciertas certezas que son como irrefutables a la hora de pensar este objeto de conocimiento. Y al mismo tiempo pensar en las ciencias naturales como dudando. O sea, en algún momento dijo, ¿es posible que las ciencias naturales duden? Y en realidad dudamos, hay incertidumbres y tiene que ver con cómo las ciencias naturales se posicionan en la definición de ciertos conceptos, ¿no? Y ponía el ejemplo de, según la definición de planeta que puedan discutir los astrónomos, en un evento que llevaron adelante se discutió si Plutón era un planeta o no era un planeta, digamos, y por votación se llegó a la conclusión de si era o no era. Con lo cual acá aparece algo que pone como cierto signo de interrogación a esta idea de ciencia, esta idea de dureza, esta idea de liviandad, que en realidad no es tal, y que nos permite pensar ambas desde una mirada de complejidad. Existe complejidad en las ciencias naturales y también existe complejidad en el mundo social, y como tal no podríamos tomarlo livianamente, y por lo tanto esto nos indicaría que el objeto de estudio debe ser estudiado, debe ser recortado en el sentido de complejidad para poder ser estudiado y enseñado. Él toma una frase que dice: una ciencia es un acuerdo histórico en un momento determinado de una comunidad científica. Con lo cual podríamos pensar que las explicaciones que dan todas las ciencias corresponden a un contexto determinado, que se pueden historizar, o sea, van a ir cambiando, y que sus resultados son siempre provisorios, siempre y cuando no aparezca otra explicación mejor. Bien, esto en relación al objeto en sí, digo, sus características. Y en relación a otro problema que presentó Alejandro Grimson, tiene que ver en cómo enseñarlo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en cómo enseñarlo, muchas veces pensamos, como si fuera un recurso didáctico, en que habría que analizarlo y separarlo en dimensiones, ¿no? Que frecuentemente hablamos de, por un lado, la dimensión política, por otro lado, la dimensión económica, por otro lado, la dimensión social, y cuando ponemos temas, pareciera que cada uno de esos temas podría entrar por cada una de esas dimensiones. En realidad habría que pensar que uno de los desafíos más fuertes que tiene la escuela en este sentido es la de generar una discusión, para acordar, por un lado, qué decisiones podemos tomar a la hora de hacer un abordaje en relación a cada una de estas dimensiones que tienen que ver con la realidad compleja, pero al mismo tiempo sin perder de vista de que en el objeto, en la sociedad misma, estas dimensiones siempre se presentan de manera relacionada. Me acuerdo de un caso de una futura maestra que está practicando una de las escuelas, le había tocado el periodo de rosas para enseñar en la escuela, y una de las clases le había titulado "No todo es política". La verdad que cuando yo interrogo esto de "no todo es política", ¿a qué se refería? Ella decía, bueno, en realidad tengo que explicar el caudillismo, tengo que presentar a los unitarios y a los federales, y en realidad esto tiene que ver con una mirada política. Cuando empezamos a desandar de alguna manera problematizando esta idea,
Bueno, en realidad uno podría pensar que allí no es todo política. Digo, la política de alguna manera también es el resultado de cuestiones económicas que tenían que ver con quién detenta el poder en ese momento, cómo lo económico condiciona el poder, cómo lo económico, lo político también condiciona lo social. Y en ese punto fue mucho más fácil abrir el abanico de posibilidades y pensar cada una de estas dimensiones de manera entrelazadas, que de alguna manera es un poco el desafío que dejó Alejandro Grimson en esta propuesta de pensar al mundo social en términos de dimensiones interrelacionadas. Un ejemplo que a lo mejor podríamos pensar también en estos términos es en relación a la secuencia didáctica que presentó Nancy Aquino desde Córdoba en la clase 2, cuyo eje articulador se planteaba en cómo llega la leche a nuestra mesa todos los días. Me pareció interesante pensar este ejemplo porque en realidad lo que ella planteaba en esta secuencia didáctica nos permitiría pensar en cómo abordar esta complejidad del objeto social. Y se me ocurrían dos posibilidades, no específicamente con la secuencia, pero sí como esta secuencia también podría dar lugar a otra que en general aparece fuertemente en la escuela, que tiene que ver con una mirada descriptiva y estática de este espacio social. Por ejemplo, ella plantea que con este eje articulador se trabajarían dos ámbitos importantes que tienen que ver con el campo y la ciudad, y cómo a través de la producción de la leche uno podría vincular cada uno de los eslabones que constituirían este circuito productivo. Sin embargo, muchas veces estos contenidos aparecen de manera estática en la escuela, presentando solamente o el campo o la ciudad como si fueran dos espacios a ser descritos con elementos que hay dentro de ese espacio y que no constituyen un espacio social, sino que parecería como un gran contenedor de elementos. Y a lo mejor problematizándolo también en relación a qué pasaría, por ejemplo, haciendo eco del programa de tránsito, se me ocurría hoy, qué pasa con un producto como el de la leche cuando hay un corte de ruta prolongado o cuando aparece un paro de camioneros, cómo esa llegada de la leche a nuestra mesa o a las góndolas genera cuestiones que tienen que ver con varias dimensiones. Por un lado, los formadores de precio, ante la falta de oferta y mucha demanda, suben los precios, aparece la idea de desabastecimiento, aparecen varias cuestiones que tienen que ver con un elemento que es un problema determinado en uno de los eslabones de este circuito productivo, y a partir de ahí se genera otra serie de cuestiones que vinculan tanto al campo a la ciudad y no aparecen como territorios estáticos. Bueno, pasando al segundo punto que tiene que ver con la selección de los contenidos curriculares, se me ocurrió tomar algunas frases que trajo Perla Selmanovich en su clase 2 y donde ella apuntaba al sujeto infantil y a lo que sucede en el aula, sobre todo en el primer ciclo, porque en la clase 2 se trabajó la selección de contenidos en el primer ciclo. Y algunas frases que ella trajo como circulando en la escuela son: a los chicos no les interesan los temas de sociales, en la escuela no nos da el tiempo para todo, los chicos tienen muchas dificultades para leer, y es por eso que nos tenemos que ocupar primero de lo básico, que es la lectura, para después poder entrar en ciencias sociales. Perla analizó estas frases y una de las cuestiones fuertes que aparecía en relación al sujeto infantil y la desvinculación que tenían los alumnos en relación a los temas sociales, una de las cuestiones, de los conceptos más fuertes que me pareció como para resaltar, es la idea del interés vinculado a cómo uno, desde el objeto de conocimiento social, puede abrir múltiples modos para vivir lo social, de manera que los chicos y uno puedan reconocerse en ese objeto. Parafraseando a Perla, decía: para que algo pueda interesarme, debo reconocerme en eso que me presenta como un saber enseñar. Y en este sentido, ella trajo la idea de los relatos históricos o los relatos o los cuentos trabajados desde el área de ciencias sociales como una idea de que los chicos puedan identificarse a un personaje y de esa manera, con un acto de identificación, uno poder recorrer y adentrarse en ese contenido, cada uno desde diferentes perspectivas, ¿no?
decía ella que las ciencias sociales permiten producir una empatía y al mismo tiempo un distanciamiento en el que diversos personajes faciliten a los chicos la identificación y que desde allí los contenidos puedan ingresar de una manera diferente. Esta idea de los escenarios colectivos, de que aparecen muchos actores diferentes y que al mismo tiempo no puede dejar de aparecer este deseo del educador, que convoque nuestro interés como docentes y al mismo tiempo el deseo y el interés de los chicos en aprender aquello que le estamos enseñando. Y acá se me había ocurrido un ejemplo de una colega que hace poquito, con la que estuve trabajando en una de las provincias, en la que después de trabajar en un taller de sociales dijo, ahora que leo, estaba leyendo el enfoque para la enseñanza, los planos para el aula, dijo, ahora que leo esto me doy cuenta qué aburrido que enseño ciencias sociales. Y hasta hace una semana me preguntaba por qué será que los chicos no se motivan con nada de lo que les presento. Tal vez es hora de producir un cambio en mí misma para lograr interesarme primero yo y después lograr interesar a mis alumnos, ¿no? Como que algo de esto apareció como muy fuerte en relación al deseo, en relación al interés y el lugar que nosotros como docentes tenemos en la vinculación y en la selección de los contenidos que hacemos para poder llegar hasta allí. Nora Alterman, en la clase 2, si no me equivoco, desde Córdoba, estaba acompañada de Nancy Aquino, inauguró su exposición diciendo todo acto de transmisión implica una selección de qué enseñar y también de cómo transmitirlo. Y para ello planteó que tiene que haber un criterio en la selección, una regla para que nos permita tomar decisiones. Y me pareció interesante esta frase porque en realidad en la escuela todo el tiempo estamos insertos en un acto de transmisión y pocas veces pensamos en que el qué enseñar tiene que ver con una decisión que tomamos nosotros como docentes y que al mismo tiempo el cómo también es una decisión. Ella hablaba de interpelar a los textos curriculares y en general es algo que uno se plantea poco. En general el texto curricular está ahí, aparece como muy estático, como muy rígido, como una prescripción muy dura y pocas veces nos interrogamos si es necesario interpelarlo o no. Y en realidad ella traía estas ideas y de manera interesante diciendo que en realidad el texto curricular implica una selección determinada, que cruzándolo con lo que decía Alfonsina Barraza en Salta, que fue coautora del diseño curricular de Salta, ella decía que en realidad en ese lugar ya estaba en el lugar de interpelación, pero en el lugar de un Estado que tenía que decidir qué cosas había que enseñar, plantear alternativas a los contenidos, pero al mismo tiempo había una decisión política de qué contenidos enseñar, o qué contenidos el Estado considera socialmente relevantes para que los chicos aprendan en la escuela. Salvando estas distancias entre la decisión de un Estado que tiene que elegir contenidos para enseñar y un docente que tiene que tomar esos contenidos que aparecen en la prescripción, voy a parafrasear a Silvia Taberman, que traía un concepto bien interesante que tenía que ver con el del visor, ¿no? Esta idea de que ella decía algo así como que sabemos que la prescripción nos marca un camino y una normativa, porque para eso está la escuela, y es el lugar que el Estado le impone a la escuela, pero cada uno puede o debe aplicar su propio visor y seleccionar según sus propios intereses dentro de esa prescripción. De esta manera, decía ella, nos transformamos en autores de nuestra propia planificación y al mismo tiempo interpelamos este texto curricular eligiendo por dónde, y desde ese lugar en que nosotros nos interese voy a tomar una frase de Flavia Terilli que tiene que ver con la enseñanza como problema político, ¿no? Uno toma una decisión, en ese acto de decisión uno toma una posición política, no es lo mismo elegir un contenido que otro, y además cuando uno selecciona un contenido deja otros tantos afuera. Y al mismo tiempo en seleccionar ese contenido uno toma una postura en relación a ese contenido, y probablemente dos docentes en una misma jurisdicción con el mismo contenido planifiquen cosas distintas, y esto tiene que ver con una decisión política también, que a veces es más o menos pensada, digamos, pero que no podemos negar que siempre ocurre. Volviendo a esta idea de Silvia,
ella traía el ejemplo de que mirando diseños de distintos lugares, aparecía un ejemplo, por ejemplo, en cuarto grado, en donde en la jurisdicción de Salta y en la jurisdicción de Neuquén se elegían contenidos diferentes según la contextualización y la relevancia que ese contexto le daba a los contenidos. Y me pareció interesante pensarlo, ¿no? En Salta, por ejemplo, en cuarto aparecen los contenidos relacionados con los sistemas de creencias indígenas y el rol de Salta en las guerras de la independencia a través de Güemes fuertemente. Y en Neuquén, en cambio, entre otras cosas, planteaban la importancia de los hallazgos arqueológicos y las actividades turísticas. Con lo cual, acá también las jurisdicciones hacen una decisión, una selección, una decisión política de qué es relevante en un grado determinado, con esos contenidos que también son nacionales. Digo, a partir de los NAP se plantean en los diseños curriculares qué incluir en cada uno de los grados y qué no, y al mismo tiempo hay un docente que va a hacer otra selección intencionada en su aula y plantear decisiones en ese sentido. Retomando, me gustó mucho una metáfora que usó Silvia que tiene que ver con los manjares en la despensa. De alguna manera esta idea de homologar a los contenidos con los manjares explica que de alguna manera decidimos qué manjar vamos a comer y se lo vamos a presentar a los otros también. Igual antes de comerlo lo vamos a presentar. De alguna manera vemos cómo todos seleccionamos cuestiones distintas relacionadas con los contenidos, pero no podemos negar que los contenidos curriculares tienen que estar, que los tenemos que manejar y que con esa prescripción de esta manera no aparecería de manera tan estática ni tan rígida, sino que de alguna manera lo estamos interpelando y lo estamos poniendo a jugar de la manera que nos parece más conveniente. Voy a tomar un último elemento que trabaja Nora Alterman, que tenía que ver con el lugar de los manuales, ¿no? Como muchas veces los manuales tienen un lugar de prescripción dentro de las escuelas y cómo de alguna manera desplazan a los textos curriculares. Las editoriales muchas veces tienen más fuerza política dentro de la escuela de la que muchas veces tienen los diseños curriculares. Nadie dice ni que los manuales o los textos escolares no tienen que estar dentro de la escuela, pero así como deberíamos interpelar los textos curriculares, es interesante lo que planteaba Nora, diciendo que en realidad había que interpelar también los manuales y los libros de texto escolares. No tomarlos de una manera unívoca, porque en general las editoriales toman aquellas cuestiones que tienen que ver con el éxito del mercado editorial, con lo cual los docentes apelamos a los recursos que tenemos, pero es necesario ponernos a jugar en un tema de problematización e interrogación en este sentido. Bueno, y por último, en el eje de los recursos, y haciendo un link con lo que dije recién de los manuales, muchas veces queremos, me acuerdo de algo que habíamos hablado con una colega en relación a los recursos que aparecen como sobredosis en algunas jurisdicciones y en otras no aparece nada. Hay algunas jurisdicciones que tienen pocos textos escolares, las editoriales producen poco material en relación a lo que ellos tienen que enseñar, particularmente en la contextualización de esa jurisdicción, y a lo mejor nosotros que desde acá lo vemos como una sobredosis dentro de la escuela de materiales escolares, donde uno tiene un despliegue de posibilidades donde trabajar muchas cosas. En realidad habría que pensar, se me ocurría cruzar estos materiales con los materiales que aparecen como disponibles en los sitios oficiales, ¿no? Silvia había hecho un rastreo interesante en relación a los materiales que aparecen en el Ministerio de Educación de la Nación. En la página de primaria, por ejemplo, tenemos materiales impresos que llegan a las escuelas, los cuadros para el aula y otros tantos que tienen que ver con propuestas, secuencias didácticas que los docentes podrían utilizar, y muchas veces a lo mejor no saben que están en las bibliotecas de las escuelas o no encontraron el modo de poder entrar a ellos y poder aprovecharlos dentro del aula. Otros materiales que aparecen en formato digital, de hecho en la página del Ministerio están colgados muchos de esos materiales para que cada uno de ustedes pueda entrar y utilizarlos. Y también materiales audiovisuales, ¿no? Entre los cuales están los materiales de encuentro y los materiales de educar, de Paca Paca. Y en relación a la clase 5, nosotros
introducimos el tema de samba y estuvo acá Valeria Dotro de Paca Paca y Gabriel Di Meglio, que era es el historiador de samba en el canal, y algunas cuestiones interesantes que aparecieron en relación a la idea de los materiales, en particular a samba, es el lugar que los docentes tenemos que poner a jugar en relación a estos recursos. Tomando particularmente samba, samba traían ellos que era un material bastante utilizado en las escuelas en algunos lugares. Estando yo en San Juan me di cuenta que no en todas las jurisdicciones, en algunos lugares no llega, pero que en realidad fue un material que no fue pensado para las escuelas, digamos, ¿no? En realidad fue pensado en un formato audiovisual, en un formato de dibujito animado, que tiene ciertas características que tienen que ver con el género del dibujito animado, ¿no? Y en esa clave a lo mejor había ciertas licencias que podían ser tomadas en relación a un dibujo animado y digamos como para generar cierta atracción, decía Gabriel Di Meglio. Nosotros queremos que un chico haciendo zapping en la televisión quede impactado con algo de lo que encuentra en la tele y nos elija mirar. En ese sentido, ¿qué pasa cuando samba entra a la escuela? Bueno, en realidad lo que pasa cuando samba entra a la escuela, yo pensaba que tendría que ser lo mismo que pasa cuando los materiales o los libros de texto entran a la escuela, o cuando las revistas de divulgación o las revistas de algunas editoriales que plantean secuencias didácticas también entran a la escuela. Que en realidad es que el docente pueda contextualizar ese recurso y ese material en términos de su propio trabajo. Samba presentaba algunos encuadres que tenían que ver con el anacronismo, o con transformar a los héroes en superhéroes, o poner a Artigas bailando reggaetón, que en realidad está bastante discutido en términos didácticos si está bien o está mal que los chicos vean en este cruce de presentismo que suelen adolecer, entre comillas, de ver cosas del presente en el pasado, ¿sí? Un San Martín con un casco de moto arriba de un caballo. Pero en realidad la conclusión es que cuando uno lleva materiales a la escuela siempre necesita que esos materiales sean contextualizados, o sea, que haya una palabra del docente que pueda reponer muchas de las cuestiones que de por sí en el material no van a aparecer y que a lo mejor interrogaría a los chicos a un trabajo mayor en relación a esos recursos. Bueno, por ahí, para cerrar este recorrido, me quedé con una frase que había leído en una nota que le hicieron a Verónica Fiorito, que es la directora de Paca Paca, en donde ella trae un ejemplo muy lindo que decía que una mamá le pregunta a su hijo cuando sale de la escuela ¿quién es San Martín? Y el nene responde, es el amigo de Samba. Es interesante esta frase y es bien de niño, digamos, ¿no? Pero yo me quedaba pensando, y por ahí para cerrar viene bien, qué interesante que pase por fuera de la escuela, digo, su mamá se mató de risa por fuera de la escuela, pero de alguna manera si esto apareciera dentro de la escuela no es que estaría mal, en realidad nos da una punta interesante para seguir trabajando, porque significa que los chicos crearon empatías con ese personaje, que es una de las funciones que tenía Samba cuando fue pensado por sus autores, y al mismo tiempo nos permite a nosotros introducir algunas problematizaciones en ese trabajo de la historia que queremos hacer dentro del aula. Bueno, por ahora nada más y esperamos los comentarios de ustedes. Muchas gracias.